Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy bien. Quería charlar hoy sobre un trabajo que cuando miro las fechas me sorprende un poco. Esto lo terminé hace 18 años, exactamente 18 años. O sea que lo empecé casi hace 20 años. Trabajo que me llevó su tiempo, porque lo hacía en las madrugadas, en las horas de inspiración, en los días que podía coordinar tiempos, y se fue haciendo. Pero el inicio de este trabajo, de este libro del que les voy a hablar, es una novela marplatense. Surgió así en un momento poco medio melancólico, en un horario que yo hacía en el trabajo, donde oscurecía temprano en el crudo invierno y bueno, aprovechaba ese tiempo y esa soledad para pensar y hacer cosas, y surge un día la posibilidad de escribir. Y es así como en el prólogo dice así el autor: en una tarde helada de junio me senté en mi puesto de guardia en el Puente Amarillo. Ese es un tema para otro video, el Puente Amarillo, agéndenlo. Mientras el sol se ocultaba en uno de los días más cortos del año, solsticio, ¿no? Tenía un cuaderno y un bolígrafo, y hacía tiempo que sentía la necesidad de escribir. Pero nunca supe bien sobre qué escribir ni cómo hacerlo. Decidí entonces hacer igual que un esgrimista, dejar que la muñeca, guiada por la intuición, lleve su espada hacia el combate, y ésta, de igual manera, guió mi pluma, que comenzó a dibujar letras sobre el papel. Fue así que en aquella oscura tarde del solsticio de invierno, cuando el viento del mar cargó gélido sobre el refugio del puente, algo comenzó a crecer sobre las hojas blancas. El puente es un lugar donde yo trabajé y donde trabajaron muchas personas, en el club náutico, donde me inicié entre tantas otras actividades, y era el lugar de reclusión un poco, ¿no? Del último horario, del pensamiento, de la poesía y hasta de una, no voy a decir depresión, pero un momento difícil, más acontecimientos de la vida de cada uno, ¿no? Que se confabulan para no hacer nada o hacer cosas. En mi caso se dio por hacer cosas. Es así que comienzo a escribir esta novela. La previa de todo esto está relacionado con mi vida en la práctica del Karate-Do tradicional dentro de las líneas Shorin-Ryu y Shotokan, y una cantidad de vivencias y experiencias de aprendizaje, de técnicas, de meditación, del camino hacia el budismo zen, pero también dentro de lo que son las escuelas y asociaciones, organizaciones, surgen conflictos sociopolíticos que a veces producen un desgaste al punto en el que uno se encuentra hasta sufriendo. Y entonces se pregunta, ¿para qué hago karate? Y me acordaba las frases de, creo que el maestro Yasuhiro Konishi: el karate te tiene que hacer feliz. Si el karate no te hace feliz, o cualquier arte, disciplina que practiques no te hace feliz, estás equivocado, tenés que hacer otra cosa. Salvo que sea algo terapéutico que te hace bien, pero si no te hace feliz es muy difícil. Y así es como Claudio López escribe El viento del mar. El diseño de tapa es un dibujo que me hizo Carpincho, que en esos momentos cuando me hizo este trabajo, Carpincho López, Germán López, tenía 14 años, y yo le pedí que me hiciera un dibujo con ciertos conceptos que le di, y él hizo esto. Y me gustó, ni bien lo vi, dije, este queda. Varios de los personajes, el viejo Yabiku, pescador y un guerrero de la resistencia, no le voy a contar la trama del libro,
El libro se basa en personajes reales que existieron en la historia del karate de Okinawa y en personajes reales que existieron en la historia del karate de Mar del Plata, en donde entran un par de personajes, un amigo, Willie Brown, y quien suscribe como personajes que van transitando una serie de experiencias dentro de su vida personal y un aspecto poético, metafísico, espiritual. Por ahí viene la cosa. Bueno, el libro se va desarrollando en todas las cuestiones. Un día llego a casa, después del trabajo, y mi hijo mayor, Facundo López, me dice: mira lo que te escribí, a ver si te gusta. No sé si se escucha de fondo, tengo a Kitaro, porque en aquellos días escuchábamos a Kitaro y me ayudó a compaginarme. Llego a casa y me presentan un trabajo que había hecho Facundo. Bueno, después lo leo, le digo. Al día siguiente yo, de madrugada, siempre trabajando en el alba, para estas cosas, que era mi tiempo de silencio y de antes de irme a trabajar. Leo, y era una historia de un guerrero que, claro, yo siempre relataba cosas, o contaba, o investigaba. Un guerrero llamado Yara de Chatán, o Chatán Yara, que también fue el nombre de nuestro dojo por muchos años. Facundo, de tanto escucharme, hizo un cuento, un relato, una historia que me gustó mucho. Inclusive le pregunto: ¿dónde copiaste esto? ¿Dónde lo bajaste? Porque hay un par de datos que yo no tenía. Una mosquita. Cosas. Me dice: no, eso lo desarrollé yo, de todo lo que vos hablabas, yo te hice esa historia para vos. Te hice un cuento. Bueno, esa historia es el capítulo central de este libro. El capítulo central de este libro lo puse al medio. Una etapa, el medio, tercera etapa. 1, 2, 3 partes del libro. Es una novela corta, se lee en unas horas. Logré vender unos cuantos ejemplares de una edición que me costó un dinero y que me costó mucho pagar. Con los ejemplares que fui vendiendo en las librerías, recuperé gran parte de esa inversión, nada más que eso. El libro tuvo algunos problemas políticos dentro del mundo interno de la asociación en la que yo estaba, normal, en ese momento me enojé mucho, pero hoy día es una experiencia. Logré mandar un ejemplar y una nota a un editor de la isla de Okinawa, un portugués, Miguel Daluz, que vive en Okinawa, que tiene una familia allá y se dedica a todas las artes tradicionales de la isla. Tenía una revista y yo me comuniqué con él, le digo: mandame un ejemplar. Me dice: bueno, le mandé un ejemplar por correo, que fue una emoción tremenda porque era la única forma que yo tenía de llegar a Okinawa, Japón, a través de un sobre de papel madera, correo argentino, Luro y Santiago del Estero, avión, y yo de una forma estaba llegando a Japón. Mi situación económica siempre fue caótica. Y él me manda, que en otro video se los muestro, él me manda 2 meses después un folleto como un afiche, ¿no? Con distintas actividades que se desarrollaban ese mes en la isla, y habla de Claudio López, que El viento del mar, una propuesta de un escritor argentino. Yo quedé flasheado, dije: bueno, acá me van a pedir 1 millón de ejemplares. Ahí quedó, pero en el corazón fue muy fuerte, muy fuerte. Después tuve otra experiencia con Roberto Polola, un amigo practicante de karate de la ciudad de La Plata, alumno del profesor Sechet, en la que él me dice que leyó el libro en una noche y que en alguna experiencia propia en la playa con su familia y pararse al atardecer a sentir el rumor de las rompientes, sintió lo mismo que se habla en este libro sobre el viento del mar. Una connotación totalmente marplatense, el título y el viento en mi vida personal.
pero me sentí muy feliz. Fue la segunda gran felicidad de este libro, las palabras de Roberto. Y después, un compañero de trabajo que se había embarcado, iba a la pesca de la merluza negra al sur de las Islas Georgias, Argentina, en el mar Antártico. Él leyó el libro, se lo llevó al barco, lo leyó y después se lo fue prestando a los tripulantes que le preguntaban. Y me contó la historia del maquinista, yo no recuerdo el nombre, el maquinista, un hombre que ya estaba a días de jubilarse, un hombre grande, como mi edad tendría, como tengo ahora, y él le dijo: increíble, este libro me ha motivado porque siempre quise escribir un libro sobre tantos años de experiencia en el mar, pescando en las islas subantárticas, Georgias del Sur, aquella zona Órcada, abajo Malvinas, y voy a escribir un libro con esa historia. Algún día lo veré en alguna librería o sabré de él, no lo sé. Esos 3 ítems, para mí, justificaron todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Todas varias penurias que pasé, todas las caminatas, las horas en vela, las discusiones y la felicidad de algunos amigos que, sobre todo gente que no era del karate, que me dice: nunca me imaginé que fuera tan grande o tan profunda la historia del karate. Uno ve una película nada más, no tenemos mucha información y bueno, vamos a decir que serían esos 4 conceptos llenaron mi corazón y mi vida en esto que fue mi obra, un poco mi sueño de aquella vez. Editorial Duncan, que me facilitó mucho las cosas. Editorial Duncan muchísimo me facilitó las cosas, muy agradecido. Yo recién me iniciaba con todo el tema de internet y mandar un mail, mandar cosas. Hay algunos defectos del libro que son netamente culpa mía, porque yo no podía pagar un corrector y hay algunos detalles. Pero bueno, como diría una compañera, Marta, y como diría un maestro del mundo de las regatas, el señor Contesi, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, me conformé un poco con eso y me dio un poco de tranquilidad. Y después, mi madre, Marta Oliver de López, mi mamá, que fue maestra y profesora de literatura, ella me estaba haciendo la corrección ortográfica, pero la vieja me metía, me cambiaba las cosas, las palabras, bueno, pero yo lo entendía. Pero en una parte se armó un conflicto, me dice: o cambiás este capítulo a este personaje o no te lo corrijo más, porque esto es un plagio. No, mamá, le digo, ¿cómo un plagio? El viejo Yabiku, el viejo pescador, según mi vieja, es un reflejo de El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Y entonces le digo: no, este es un guerrero de la resistencia. Sí, pero la forma en que pesca, lo que hace. Digo, indudablemente que es mi personaje, porque yo siempre fui un admirador de los pescadores. Me gusta el anzuelo, me gusta pescar, mamá. Y la influencia de Hemingway sí está. La influencia de Ernest Hemingway en El viejo y el mar está. Pero no lo copié, lo sentí. Es un personaje que me pasaron algunas cosas. Este personaje vino. Como Matsumura vino, como Chatan Yara vino. Tal vez es la imaginación. Yo me la pasaba leyendo estas cosas. Entonces a lo mejor la imaginación produce esas sensaciones. Bueno, lo escribí con pasión. Con la misma pasión que ahora hablo, 18 años después, Claudio López, así lo escribí y así se los dejo. Pueden leerlo totalmente gratuito en www.claudio-lopez.com.ar. Espero que me dejen algún comentario y si les gusta o no les gusta, para ver si sigo charlando acá, solo, con miles de personas, con el celular. Muchas gracias.